Señores, en Ecuador tenemos un presidente llamado Daniel Noboa que le está causando un daño grave a la economía, pero también a su gente. Ahora los ecuatorianos están siendo deportados de México de forma masiva porque se han quedado ilegal. Tenían dos embajadas y el gobierno mexicano decidió cerrarla luego que Daniel Noboa rompiera todas las relaciones comerciales y diplomáticas. Estados Unidos el mes pasado, ojo, para que tengan una idea, deportó 16,000 ciudadanos ecuatorianos, donde la mayoría de estos inmigrantes están saliendo del país porque temen que Daniel Noboa haga colapsar las finanzas por haberse peleado con México y le hayan cerrado las puertas del comercio. Ecuatorianos están siendo deportados de México y también de Estados Unidos. El problema para un ecuatoriano no es emigrar y llegar a México, sino que incluso cuando llegan a Estados Unidos están siendo deportados. Pero ¿cuál es la razón por la que Estados Unidos está deportando también a los ecuatorianos si ellos son amigos de Daniel Noboa? Te vas a sorprender con la respuesta. Atento. Culpan a Daniel Noboa de la inmigración masiva que está teniendo el país tras las agresiones a la embajada mexicana. La economía se derrite como la mantequilla, va en picada porque no pueden hacer comercio con México, con Rusia ni con Colombia, que son los mayores compradores de los productos que venden los agricultores ecuatorianos. Hemos visto un colapso financiero y por eso especialmente la gente de la capital y la del campo han decidido irse como inmigrantes y están llegando en avalanchas, caravanas de migrantes a México. México se da a respetar en Ecuador. Daniel Noboa pensó que agredir una embajada mexicana, un territorio nacional, se le iba a aplaudir a nivel mundial y hemos visto un rechazo de la mayoría de gobiernos que incluso eran aliados de los ecuatorianos. Por ejemplo, en Argentina, el mismo Javier Milei, que es un enemigo de los mexicanos por haberse negado a pagarnos unas deudas de petróleo, se ha enemistado también con Daniel Noboa y ha condenado tajantemente la agresión a la embajada mexicana, por lo que Daniel Noboa también lo ha llamado dictador. O sea, Daniel Noboa no tiene ni un solo amigo en el continente americano. ¿Debería México enviarle la ayuda humanitaria prometida al pueblo ecuatoriano, aunque ésta llegue a la mano de Daniel Noboa? ¿Qué creen ustedes que debería hacer México con esta ayuda humanitaria? ¿O deberíamos nosotros utilizar esos alimentos para distribuírselo al pueblo mexicano que en algunas zonas todavía necesitan ayuda, como por ejemplo las áreas de Acapulco, donde fue derribado el tendido eléctrico por el paso de un huracán? Ahora bien, vamos a hablar de este tema y atentos, porque en Ecuador y Argentina están teniendo serios problemas económicos y México es el único país que puede resolver los problemas financieros de estas economías. Los ecuatorianos están siendo deportados de forma masiva de México. Hemos visto caravana llegar a la frontera mexicana con Guatemala y ahora el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha activado la Guardia Nacional, 200,000 efectivos para que no permitan el paso de los inmigrantes indocumentados. México se cansó de la llegada de tantos inmigrantes, especialmente de países que han agredido a México, y ahora México tiene que recibir a su gente. México es un país solidario que le da la mano a todos los inmigrantes que llegan a la frontera, incluso aceptando los venezolanos y cubanos que son deportados de los Estados Unidos y antes de que sean repatriados a sus países de origen, México lo está recibiendo. Ahora, ¿creen ustedes que estas políticas migratorias deberían cambiar y que México no debería hacerse responsable de todos los inmigrantes, que los que sean deportados vayan directamente a sus países? ¿Qué deberíamos hacer con los inmigrantes ecuatorianos que se han quedado ilegales en México y no tienen cómo sacar un pasaporte porque se han cerrado las embajadas en el país y para poder resolver sus problemas migratorios tienen que emigrar a Guatemala o irse a los Estados Unidos? Pero ¿cómo se van a ir si están ilegales y no tienen cómo cruzar las fronteras? Es muy difícil poder vivir en Ecuador, pero también es muy difícil encontrar el sueño americano porque Daniel Noboa le cerró las puertas de las fronteras con México. Culpan a Daniel Noboa de la inmigración masiva. ¿Creen ustedes que los cientos de miles de ecuatorianos que hacen sus maletas todos los días para irse del país lo hacen por los movimientos económicos que tiene Daniel Noboa, que no se ha dado cuenta que la gente está pasando hambre y necesidad,
que se le están subiendo los combustibles y todo esto se podría resolver solamente disculpándose con el pueblo mexicano y hablando con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que le levante las sanciones y nuestras petroleras puedan volver a hacer comercio con ello. Podríamos recibir su petróleo, refinarlo y enviárselo como combustible y ahora tendrían gasolina en las gasolineras y tuvieran energía eléctrica en los hogares. Pero a Daniel Noboa le importa muy poco el pueblo ecuatoriano y lo único que ha hecho es invitar a Andrés Manuel López Obrador a comer tacos. Esto ha sido tomado como un insulto por los ecuatorianos que aman a México y hoy ellos están pasando hambre y necesidad mientras Daniel Noboa se la pasa viajando por el mundo y no se da cuenta que se está deteriorando la economía del país. La economía se derrite como la mantequilla. Ustedes habían visto que algunos países económicamente se encuentran muy mal. Es el caso de Argentina, que tiene una deuda externa impagable y el dinero que llega y se recauda por los impuestos que pagan los trabajadores se va en pago de impuestos por el dinero que se había tomado antes. Ecuador va por el mismo camino, pero ese no es el problema más grande que tiene, sino que no pueden crecer económicamente porque se han cerrado las puertas y la mayoría de los países de la región que son aliados de México dejaron de comprarle productos y ahora tampoco le están vendiendo mercancía. ¿Y cómo vas a poner a funcionar una economía que no puede ni vender ni comprar ninguno de los productos que producen? Por ejemplo, Ecuador es una república bananera que produce la mayor cantidad de plátanos y bananos que se distribuyen por todo Sudamérica y en Rusia. Pero incluso los rusos terminaron sus relaciones comerciales, rompieron los contratos y ahora no le compran los bananos. México, que le compra el cacao, se negó a seguir recibiendo la materia prima y tampoco le estamos ayudando con el petróleo, porque somos los únicos que tenemos refinerías para poder refinar el petróleo crudo de Ecuador y convertirlo en combustible, ya que el petróleo de Ecuador no lo puede refinar cualquier refinería porque tiene una alta cantidad de contaminante, azufre que sale mezclado con el petróleo y hay que separar todas las partículas hasta llegar a obtener los derivados del petróleo. México, que ha invertido millones de dólares en nuevas refinerías, compró una también en los Estados Unidos, se encarga de hacer este trueque con Ecuador y se dividen las ganancias, pero ahora se han quedado fuera del comercio porque México está molesto por la agresión de nuestra embajada. México se da a respetar en Ecuador, convenciendo a la mayoría de países del mundo que sancionar las empresas petroleras ecuatorianas iba a sacar el país del comercio internacional. Lo hemos visto desde hace unos meses que no pueden hacer comercio. La gente ha optado por emigrar e irse ilegalmente a los Estados Unidos, utilizando a México como la ruta de acceso. Y ahora la mayoría de esta gente que ha pagado miles de dólares para tratar de llegar a las fronteras mexicanas, una vez llegan a México o a Estados Unidos, están siendo detenidos y repatriados nuevamente a las manos de Daniel Noboa, a una economía colapsante y que no tienen oportunidad de poder progresar. Pero lo más importante de todo, México había preparado un paquete de ayuda humanitaria. ¿Creen ustedes que debería México enviar la ayuda humanitaria a Ecuador? ¿Deberíamos crear un corredor humanitario o entregárselo al gobierno de Noboa? ¿O qué creen ustedes que debería hacer México con la ayuda que se le quiere brindar al pueblo? Nosotros somos un país que siempre le damos la mano a todo el que lo necesita, pero también deben entender que Daniel Noboa es un agresor y no podemos ayudarlo. Pero te voy a preguntar a ti directamente. ¿Debería México ayudar a Daniel Noboa? ¿Deberíamos nosotros utilizar el dinero de los mexicanos para comprar alimentos, medicina y combustible y enviarlo hasta Ecuador para que Daniel Noboa lo tenga y luego se lo entregue al pueblo diciendo que esas ayudas las está entregando él? ¿O que definitivamente por el conflicto que existe entre Ecuador y México decida que esos barcos llenos de víveres se queden en los puertos y no les sean entregados al pueblo, se terminen pudriendo y México pierda su dinero y los ecuatorianos no reciban la ayuda humanitaria? ¿Qué deberíamos nosotros hacer con las ayudas que van para Ecuador? Quiero saber tu respuesta en los comentarios. Y además, esto es importantísimo, los ecuatorianos están siendo deportados. ¿Piensan ustedes que los que ya han salido de su país y lograron encontrar el sueño mexicano, no deberíamos deportarlos y darle la oportunidad de quedarse a vivir en México? Culpan a Daniel Noboa de la inmigración masiva. Los ecuatorianos emigraban muy poco porque tenían oportunidades en su país, pero han visto cómo todo esto se ha desvanecido.
la economía se está derritiendo como la mantequilla. Todo el sistema financiero tiene problemas ya que el país depende de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que son quienes emiten los dólares, y Ecuador tiene una economía dolarizada que, por cierto, aspiran a utilizar el peso nacional mexicano para tratar de detener una inflación que aumenta todos los días. El peso mexicano es la única moneda que ha detenido la inflación en México y se podría utilizar tanto en Ecuador como en Argentina. México se da a respetar en Ecuador, y a menos que Daniel Noboa se disculpe con el pueblo mexicano y acepte que la doctora Claudia Sheinbaum ganó la presidencia en el país, Daniel Noboa no ha reconocido a la doctora Claudia Sheinbaum como la presidenta de los mexicanos, y de no hacerlo no se le va a invitar a la toma de posesión, y eso sería perjudicial para las aspiraciones económicas y la expansión del comercio en el país sudamericano. ¿Qué debería hacer México con el envío de la ayuda humanitaria? ¿Deberíamos entregársela al pueblo mexicano o creen ustedes que Ecuador lo necesita más y deberíamos buscar algunas fuentes y rutas para que esta comida le llegue al pueblo ecuatoriano, que es hermano de los mexicanos? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta información le es de altísimo valor, compensarnos con un like a todos ustedes. Le voy a invitar que se suscriban a nuestro canal de Autos Baratos, ya que muchos de ustedes nos siguen viendo, pero aún no se han suscrito, y además compárteselo a tus amigos, familiares en todas tus redes sociales para que el mundo se entere que este es el mejor canal de noticias de inmigración, geopolítica y economía, donde también te damos algunos consejos de mecánica para que te informe de todo lo que pasa en nuestra región. Así que desde los estudios de Autos Baratos, para todos les voy a dejar un gran abrazo y nunca se olviden que los queremos.